Thabiti, quería saber tu opinión sobre esta pregunta. Miroslav Volf, un eminente teólogo de la Escuela de Teología de Yale, publicó un libro, Alá, una respuesta cristiana, en el que sostiene que se puede ser 100% musulmán y 100% cristiano, y también afirma que cristianos y musulmanes adoran al mismo Dios. ¿Cómo responderías a esto? Bueno, sabes, realmente aprecio al profesor Volf, aprecio su trabajo. Es un hombre muy reflexivo en muchos sentidos, solo que, no conociendo su trasfondo espiritual, mi reacción emocional es que probablemente nunca ha sido musulmán. Si lo ha sido, él entendería lo inviable que es esa postura. Así que me encanta usar esta ilustración. Cuando me convertí del Islam a la fe en Cristo, pasarían otros 2 años después de mi conversión, en los que el Corán mantendría un lugar muy especial en mi hogar. Yo no lo estaba leyendo, y si me hubieras preguntado si pensaba que era, sabes, parte de las Escrituras, te habría dicho que no, pero los tentáculos del Islam, las prácticas del Islam y las suposiciones del Islam todavía me envolvían de maneras muy apretadas. Estaban como un pulpo con sus 8 brazos aferrándose a mí. No es posible ser musulmán y cristiano al mismo tiempo. Podemos llegar a la pregunta de si se trata del mismo Dios, y la respuesta corta a eso es un rotundo no. Incluso en las prácticas de la religión no es posible. Y creo que cuando la gente hace ese tipo de afirmación, no logran comprender cuánto del Islam, las formas, el ritual, no lo son. Y todas estas cosas de las que dicen que puedes estar dentro, pero no ser parte. Es simplemente inviable. Y temo que en realidad terminas haciendo más daño a la gente de esa manera de lo que los estás salvando en términos de preocupación, de persecución y ostracismo y todo ese tipo de cosas. Bueno, hablemos de la cuestión de si adoran al mismo Dios. Porque una parte clave del argumento del Dr. Volf es que calvinistas y arminianos tienen visiones muy diferentes de Dios, y sin embargo creen que adoran al mismo Dios. Cristianos y judíos tienen puntos de vista muy distintos, y sin embargo muchos cristianos dirían con toda certeza que adoran al mismo Dios que los judíos. Entonces, si entienden que puede haber diferencias y aún adoran al mismo Dios, ¿cuál es la diferencia entre cristianos y musulmanes? ¿Adoran a un Dios diferente o al mismo? Bueno, eso me parece que es un error de categoría significativo, ¿no? Entonces, una diferencia entre un cristiano reformado o calvinista y un cristiano arminiano y su visión de Dios no es una diferencia sobre la naturaleza de Dios. Podría ser una diferencia sobre cómo Dios obra providencialmente o cómo se manifiesta su soberanía en la salvación. Esa es una diferencia sobre el obrar de Dios, no sobre la naturaleza de Dios. Si hablamos de judíos y cristianos, el cristiano al menos argumentaría que parte de lo que Dios está haciendo en la progresión de la revelación es revelar más sobre sí mismo, y esa autorrevelación culmina en Cristo y en la Trinidad. Así que en ese sentido, nosotros veríamos diferencias basadas en dónde te encuentras, por así decirlo, en el flujo de la revelación, si lo ves así. Sí. Y aún habiendo dicho eso, nosotros podríamos mirar a Israel y otros lugares y ver cómo la gente judía está leyendo sus escrituras como cristianos y viendo sus destellos de Dios como Él se revela completamente en Cristo. Esa es una categoría de discusión completamente diferente que intentar afirmar que Dios es uno y no posee ningún socio, y al mismo tiempo intentar afirmar que Dios es uno y existen 3 personas distintas. Ningún musulmán afirma, si es honesto o honesta, que es el mismo Dios, que se puede ser trinitario y unitario al mismo tiempo y de la misma manera. No, no se puede. Y si, sin embargo, como argumentaría el Dr. Volf, la comprensión musulmana de la Trinidad no es precisa, y solo aclaramos nuestra visión de la Trinidad, entonces los musulmanes lo verían diferente y que están reaccionando a perversiones de la doctrina cristiana de la Trinidad. Creo que eso es parcialmente cierto. En mi experiencia, tanto en el mundo musulmán y árabe como en el mundo occidental, al hablar con musulmanes, incluso cuando aclaras muchos conceptos erróneos sobre la Trinidad, es aborrecible para el Islam que Dios exista en 3 personas. La mayoría de los musulmanes te dirá que eso es ilógico e inevitablemente lo que estás haciendo es cometer la mayor blasfemia al hacer socios con Dios. Y ellos vuelven a la confesión cardinal de que solo hay un Dios y que Dios es uno. Sí. Y por lo tanto, no creo que, a nivel de concepto,
estemos hablando simplemente de malentendidos, más bien estamos hablando de concepciones irreconciliables sobre quién es Dios. Y los musulmanes son muy claros. Ellos no entienden que Cristo sea Dios, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, y no aceptarían la idea, aunque sus propias escrituras mencionan el Espíritu de Dios unas 11 veces, de que ese sea Dios Espíritu Santo, y en ese punto, sabes, surgen las tensiones y contradicciones.